más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Bendiciones a cada uno, pues como lo estarán notando, estamos entrando a una serie nueva y esta serie la hemos titulado Escucha la Sangre. Va a ser una serie que te va a bendecir mucho porque vamos a entender, vamos a intentar comprender a esta familia cómo comenzó a asimilar el tema del pecado, porque fueron los primeros, y cómo es que Caín comete ese error. Y vamos a estar considerando como texto Génesis 4 del 6 al 12. Y algo que vamos a estar tocando que es bien importante es en el verso 8, lo que Caín le dice a su hermano Abel: salgamos al campo. Vamos a estar aprendiendo que Caín determina trabajar en el campo, mientras que Abel determina trabajar con ovejas. El campo o la tierra fue la que produjo el árbol que trajo el pecado. El trabajar con ovejas es lo que Dios utiliza para redimir del pecado. Y ahí está la gran diferencia entre las ofrendas que ambos trajeron. Pero eso de salgamos al campo quiere decir que la única manera en que el enemigo nos puede hacer daño a nosotros, los hijos de Dios que hemos sido lavados por su sangre, es cuando nos metemos en su territorio. Espero que no te apartes de esta serie, van a ser 4 partes y te va a bendecir mucho. Génesis, capítulo 4, verso 6 en adelante. Póngale mucha atención a lo que vamos a leer hoy, porque quiero hablarles nosotros literalmente como pueblo de Dios, pero este hilo tiene un final por acá en algún sitio. Aquí está. ¿Ok? Este hilo tiene un final. Y literalmente nosotros más o menos estamos como por aquí del hilo, y el hilo va a llegar a su final. Va a llegar aquí. Pero este hilo tiene un principio, quién sabe dónde comenzó. Igual las cosas de Dios tienen un Génesis y tienen un Apocalipsis. Y estamos llegando a un momento, mis amados hermanos, que ya estamos casi al fin del hilo. Ahora, nosotros no podemos entender el hilo entero basado en el pedacito que nos está tocando vivir. Dios siempre nos llama a que vayamos al Génesis, al inicio, que no voy a desbaratar esto aquí enfrente de ustedes, pero lo traigo como algo para que usted entienda. No sé cuántos de ustedes hicieron crochet alguna vez. ¿Alguien? ¿Verdad? Y se ponían y al final terminaba el trapo, pero tuvo un principio, y eso es lo que Dios ha hecho con la humanidad. Ha tejido un pañuelo, una manta, ¿verdad? Como que fuera crochet, y a veces cuando nosotros agarramos el final de la manta, no entendemos. Si nos vamos al principio, tampoco entendemos. Tenemos que ver la manta entera para que podamos comprender. Y eso es lo que voy a intentar hacer en esta serie. Lea conmigo en el verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y te enseñorearás de él. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel. ¿Qué le dijo? Salgamos al campo. Póngale atención a esa frase. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Dónde lo mató? En el campo. ¿En el campo de quién? En el campo de Caín. ¿A qué se dedicaba Caín? A los cultivos. Entonces, ¿dónde terminó muriendo Abel? En el campo de Caín. Póngale atención a eso. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Guarde ese verso 8. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano?
Y él respondió, no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Mire qué actitud la de Caín. Verso 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? Póngale atención a esta frase, así se llama la serie. ¿Cómo se llama la serie? Escucha la sangre. ¿Cómo se llama la serie? Escucha la sangre. Ahora dice el verso 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cuándo habíamos visto nosotros que la sangre hablaba? Póngale atención a todo esto. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. Amén. Siéntese, vamos a entrar en esta nueva serie. La Biblia hay que leerla, hay que estudiarla desde la perspectiva de los planes de Dios para el hombre. Usted no puede ir a la Biblia a buscar historia, cómo hacer aviones, cómo hacer... No, la Biblia trata exclusivamente sobre los planes de Dios para el hombre. Eso es lo único que vamos a encontrar ahí. Ahora, si comienza con sangre, ¿cómo va a terminar? Con sangre. Importante, aquí acaba de derramar sangre. Dios dice que la sangre clama a Él y Dios va a hacer algo por esa sangre. Y así es como vamos a terminar con nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Ahora, si leemos desde esa perspectiva, entonces la Biblia es relevante. Por eso es que hay personas que no entienden la Biblia, porque no sé con qué idea en mente se meten a tratar de entenderla. Ahora, la Biblia no es algo sobre información, sino revelación. Diga conmigo, la Biblia no es información, la Biblia es revelación, la Biblia es para edificación y la Biblia es para redención. ¿Quiere edificar su vida? Lea la Biblia. ¿Quiere que su vida se le vaya desmoronando? No lea la palabra. Y así le va a suceder. En su bosquejo vamos a tratar 3 puntos cortos. Número 1, Dios comienza con el final. Cuando nosotros vamos a estudiar esta palabra consejo, yo ya se las he explicado a ustedes. No está hablando de un consejo de que Dios viene y aconseja. ¿Cómo se le llama al equipo que lidera una alcaldía, por ejemplo? Consejo municipal. ¿Qué quiere decir consejo aquí entonces? Un equipo. El equipo, ¿verdad? El equipo de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo, es mi equipo. Leámoslo desde esa perspectiva. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, lo que mi equipo ha decidido va a permanecer y yo lo voy a hacer. Entonces, si Dios comienza con el final, entonces Dios ya garantizó tu futuro feliz. Él ya te hizo pensando en que no te faltara nada. Pero desde chiquito venimos escuchando que hay que obedecer las instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios son como el mapa para llegar al final. Si nosotros no escuchamos las instrucciones de Dios, vamos a terminar perdidos. Y cuando usted esté perdido, viene a Dios y dice: Señor, ¿pero dónde estás? Bueno, hubiera seguido el hilo, pero no lo seguiste. Y ahí vamos a buscar a Dios para ver cómo Dios nos echa la mano. Ahora, entendiendo un poquito más a fondo Isaías 46:10, fíjese que entienda esto usted. Si a usted lo está queriendo atormentar Satanás con algunas cosas negativas, Satanás nunca ha salido con una pregunta o un problema para el que Dios no tenga una solución. Nunca. Piensa en eso. Tu problema no va a ser el primero para el que Dios no tiene solución. Dios siempre tiene una solución. Si Dios fue capaz de crear tu futuro antes de hacerte a ti, ¿tú crees que Dios no puede enderezar esos errores que tú cometiste? Ahora, tenemos pastores y líderes
que en algunas ocasiones tal vez dirán, no sé qué hacer, pero eso nunca le pasará a Dios. Tú puedes estar en una iglesia y hasta el pastor o tu líder te puede decir, mi hermano, ya no sé qué hacer con usted, pero Dios sí sabe. Hay personas que van al hospital y el hospital les dice, usted está bueno, y usted se siente mal, ¿verdad? Y viene a un pastor y le dice, pastor, yo no sé qué tengo, ya fui al hospital y me siento mal. Y el pastor le puede decir, mire, si el doctor no te dijo, ¿cómo te voy a decir yo? ¿Verdad? Y ahí como que es una carretera sin salida. Y en la vida te quedas como, mi problema no tiene solución, pero el que está arriba sí la tiene. Eso es lo que debemos de pensar. Dios, escuche bien esto, Dios nunca reacciona, Dios acciona, siempre. No es de que de repente te pasó algo y Dios, yo no tenía un plan para esto y va a reaccionar. Nunca Dios va a reaccionar. Cuando tú le pidas algo a Dios, no le pidas que reaccione, pídale que accione. Y aunque usted haya sido el que perdió el hilo, porque Dios no lo pierde nunca. Ahora, Él tiene la respuesta antes de que hagamos la pregunta. Y eso, mira, te quiero hablar esto porque desde el Génesis, lee Génesis capítulo 3, verso 15. El hombre cae y ya Dios ya suelta la palabra sobre el Mesías y la mujer que lo va a dar a luz y que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. O sea, Él ya tiene la solución para nuestro problema desde el principio. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Ahora, Él determina el final antes de haber empezado. Y eso es algo que tenemos que entender de Dios. Se nos hace un poco difícil entender esto, pero se lo voy a simplificar de esta manera. Fíjese que es fácil comprenderlo a la luz de que, por ejemplo, un arquitecto nos muestra la construcción terminada antes de comenzarla. Por ejemplo, ese campamento que estamos queriendo construir, los inspectores dicen, muéstreme los planos. ¿Para qué quieren ver los planos? Bueno, esos planos llevan un plano de fontanería, un plano de electricidad, un plano para cada cosa. Y entonces usted le muestra todo. Y este cuadro que está aquí, ¿qué es? Ahí van a ser dormitorios. Y esto que está aquí, ahí va a ser la capilla, ahí vamos a tener, ¿verdad? Ok. Y esto que está, ahí van a ser los baños. Y ellos te dan un permiso basado en ese dibujo, que ya ellos pueden ver lo que va a ser. Entonces, cuando ellos vienen a futuro, que ya la construcción avanzó y vienen a inspeccionarte, te dice, oye, pero aquí en los planos dice que este cuarto debe ser de tantos pies por tantos pies y esta bendita cosa que hiciste es más grande. Entonces, ¿qué pasó? O sea, te van a pedir cuentas en base a lo que tú mostraste en tus planos. O sea, para ellos, tu edificio está terminado antes de que lo hayas comenzado. ¿Está entendiendo? Ahora, por ejemplo, los que hacen esas construcciones de cantidades de casas masivas, fíjese que esos constructores construyen de dos maneras. En sí, construyen para vender o venden para construir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Construir para vender o vender para construir? ¿Cuál es más inteligente? Ayúdeme. Mire cómo es de inteligente el hombre. ¿Construir para vender o vender para construir? ¿Cuál es la que la mayoría hace? Usted dice, yo tengo esta parcela de tierra, voy a hacer 10 casas y las voy a vender. ¿Cuánto te va a costar fabricar cada casa? $30,000. Por 10 estás hablando de 300,000. Si no tienes 300,000, no puedes comenzar. Pero hay otro más inteligente. Dice, no, yo voy a vender para construir. Y tiene 10 lotes. ¿Y qué hace el inteligente? Manda a hacer los planos. Y a veces hace una casa modelo. Hasta con muebles, con refrigerador, con palmeras y todo, ¿verdad? El pasto verde. Y te dice, así va a ser la suya. Y te vende un terreno baldío. Y te dice, para comenzar, deme el 50%. Y el otro 50% ya cuando vayamos terminando. Con tu dinero, construyó casas y te vendió algo, hizo plata y no tuvo que prestar ni un centavo del banco. ¿Gracias a qué? Gracias a la inteligencia. Que hay otros más inteligentes todavía. No tienen para la casa
modelo que cuesta $30,000, está agarrando un número por ejemplo, sino que se contrata a alguien que por $3,000 le hace un plano tridimensional. Y tú llegas a la venta de casas y le dices, ¿y aquí cómo van a ser las casas? Venga, venga, y te lleva a la oficina. Párese aquí, ¿verdad? O siéntese aquí detrás de la computadora. Y te tienen una computadora con una pantalla gigante y comienzan a tirarte una rendición tridimensional de tu proyecto. Y ahí entra, ¿verdad? Y se abren aquellas calles, los árboles, y ahora entremos a la casa, ve, aquí está la sala, y te meten por todo, y la bendita cosa no existe. Es una rendición digital y te sacan dinero por esa bendita cosa. Y Dios no te puede convencer a ti de que Él ya tiene un plan para ti. No te lo puede vender. No te puede vender Dios la idea de que te va a ir bien cuando estás en Él. No te puede vender Dios. Y mire, hermano, es que Dios, si yo fuera Dios, yo hubiera aniquilado a todo el mundo. Ha hecho tanto lo posible por decirnos a través de su palabra. Es que mira, así será tu futuro. Pero tienes que hacer esto y esto y esto. ¿Me está entendiendo? El que vende para construir usa otro nivel de inteligencia. Y si esa persona es tan inteligente que logra hacer plata sin plata, ¿cuán más inteligente no es nuestro Padre que esta gente? Ahora, Dios hace lo mismo y aún mejor que estas personas. Y por eso sus pensamientos, sus ideas, sus soluciones están plasmadas. ¿Dónde? Aquí, en su palabra. Mire, puntada tras puntada. Él agarró el trapo y lo entretejió perfectamente desde el Antiguo Testamento. Fíjese que estoy preparando unos materiales, se lo vengo anunciando, sobre la Trinidad. Y es tan difícil explicar la Trinidad, y es la herramienta que musulmanes y otros usan en contra del cristianismo, que nosotros somos politeístas porque tenemos a 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros decimos, no, nosotros somos monoteístas porque creemos en 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son uno. Pero nadie lo puede explicar tan bien. Entonces, yo estoy intentando, va a ser la serie del mes que viene, de cómo explicar la Trinidad desde una perspectiva a otro nivel, que yo no he escuchado una propuesta como esta, y te la voy a adelantar un poquito. Cuando tú agarras agua, el agua es una masa. Tú agarras un poco de agua y lo quieres llevar hasta allá. Cuando tú llegas aquí, ya el agua se te salió de las manos. ¿Cómo hago para llevar agua desde aquí hasta allá sin que se me salga las manos? Bueno, uso un instrumento. Agarro un jarro, lo lleno, y ya ve que con el jarro es bien fácil llevarlo hasta allá. ¿Ok? Ahora, en este mundo material donde hay tiempo, espacio y materia, Dios quiere operar aquí con un montón de taraditos que solamente operamos en la primera, segunda y tercera dimensión, no entendemos cuarta ni quinta. Entonces dice Dios, ¿cómo me doy a entender con esta gente? Entonces Dios se mete en un pequeño instrumento que se llama Arca del Pacto, mete su presencia para que desde el Arca del Pacto Dios pueda decir, aquí estoy yo con ustedes. Mire qué bonito. Pero dice, y yo le voy a mejorar esto. Y nos habla acerca de la venida del Mesías. Porque el agua en el jarro usted no la puede tocar, no la puede, es difícil de explicar. Entonces Dios viene, frisa un poco de esa agua, y ahora usted ese hielo lo agarra, lo ve, juega con él, porque es manejable. Usted agarra un poco de hielo y lo quiere llevar hasta allá, perfecto, lo lleva sin ningún problema.
porque ya el agua tomó un cuerpo, que es exactamente lo que hizo Jesús. Tomó un cuerpo para que nosotros lo entendiéramos. Todo eso le quiero decir cuando le digo que su plan, su madeja, su mantel, su trapo, su manta fue entretejida perfectamente. Y nosotros como cristianos tenemos que reposar creyendo que si Él lo dijo, yo lo creo. Simple. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Ahora, por todo eso, los pensamientos de Dios, sus ideas, son soluciones que están aquí. Puntada, como le decía, tras puntada. Y así es como una abuelita así esos paños, ¿verdad? Ahora, el tejido del manto comienza, ¿dónde? En Génesis. Y es ahí donde están las primeras puntadas de hilo. Y en esta serie lo que quiero hacer es llevarlo al Génesis y explicarle puntada tras puntada. Y por eso comencé leyéndole aquel versículo que dice: la sangre de Abel clama a mí. Póngase a pensar usted. Una vez fui a Tarragona, España, y me llevaron a un anfiteatro. Y fui al anfiteatro y agarré un poco de arena. Y yo dije, wow, la sangre de los mártires que fueron asesinados en esta arena clama a mí para predicar el evangelio. Y así es como comenzamos a hacer un trabajo en España, porque allí se derramó cantidad de sangre de personas que comenzaron a profesar su fe cristiana. El hilo comienza con la gran caída de la humanidad. ¿Cómo comienza esta madeja? Con la caída de la humanidad. La mayor seducción que el mundo haya experimentado. Si usted cree que usted es un buen seductor que sedujo a su esposa, la mayor seducción históricamente ha sido la de Satanás a Adán y Eva. Fue una seducción que arruinó el mundo entero, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí. Entonces, si fue la mayor seducción, el plan de Dios para contraatacar esa seducción es el mejor plan que jamás se haya intentado hacer. Usted puede agarrar un edificio, la pared, la ciudad lineal que dicen que están haciendo en estos países árabes. Esas son construcciones inmensas, pero el plan de Dios para salvar a la humanidad no tiene comparación. Segunda cosa, en su bosquejo, el papel de Satanás en la tierra, porque esto es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Fíjese que el pueblo de Israel, escúcheme esto, hay un pasaje que lo acabamos de ver en el tiempo con Dios, que está en Samuel, primera de Samuel, si no me equivoco, que dice que Dios incitó a David a hacer un censo. Fíjese cómo dice: Dios incitó a David a hacer un censo. Y le dijo a Joab: ve, háblale a todos los líderes de todas las tribus y necesito que hagan un censo, que cuenten cabeza por cabeza. Y Joab le dijo: ¿estás seguro, David, que quieres hacer eso? Y él, las órdenes de los reyes no se cuestionaban, y se va. Por haber hecho ese censo, David, dice la palabra que murieron. Dios le dijo: 3 castigos te voy a dar por haber hecho eso. El 1, el 2 y el 3. ¿Cuál quieres? El 3 es 3 días de castigo mío. Dijo David: ese quiero. Y en esos 3 días el Señor le mató 70,000 personas a David. Ahora yo quiero que usted entienda una cosa. ¿Cómo puede Dios matar a 70,000 soldados de David o ciudadanos del pueblo que David gobernaba por un censo que Dios le mandó a hacer? ¿No siente usted que está raro eso? ¿Cómo puede Dios mandar a David a hacer un censo y él lo manda y después Dios lo acusa de responsable por haber hecho un censo que Dios le mandó a hacer? Explíqueme eso. Yo soy un ateo y le digo a usted, la Biblia está llena de errores. ¿Cómo me lo explica? Hay otra porción en Crónicas, que Crónicas se escribió más o menos 500 años antes de Cristo. Samuel se escribió mucho más antes que eso, pero ya Crónicas, que se escribió más cerca a nosotros, ya no dice que fue Dios quien lo incitó.
¿Qué dice? Dice que fue Satanás quien lo incitó. Entonces ahora tiene sentido ya la cosa. No fue Dios el que le dijo. Entonces, ¿por qué una porción de la Biblia dice que fue Dios y otra porción de la Biblia dice que fue Satanás? Porque el pueblo de Israel por años, hasta ahí por el año 500, 600 antes de Cristo, comenzó a entender que habían dos fuerzas, Dios y el diablo. Antes de eso, el pueblo de Israel creyó que esas dos fuerzas eran una sola. Dios hacía lo bueno y Dios hacía lo malo. O sea, Dios tenía un equipo de ángeles que le hacían el mal y tenía un equipo de ángeles que hacían el bien. Así pensó Israel todo ese tiempo. Y por eso la versión más antigua nos dice que fue Dios el que lo mandó a hacer el censo. Pero años después, ahí por 500, 600, se comienza a creer el pueblo de Israel de que hay un Dios y hay un Satanás. Hay un mal y hay un bien. ¿Está entendiendo? Ahora, nosotros, gracias a Dios, creemos que hay un diablo y hay un Dios. Ahora, entendiendo eso, vamos a ver un poquito sobre el papel de Satanás en la tierra. Quiero que vaya conmigo a Isaías 14, verso 12 y 15. Si le quedó un poquito como que no entendió bien esto, vaya hacia un pasaje de la Biblia que dice que un ángel malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl. ¿Cómo puede ser que un ángel malo de parte de Jehová? O sea, Dios tiene un pelotón de ángeles malos y un pelotón de ángeles buenos, pero Dios es el bueno y el malo al mismo tiempo. Eso no cuadra. Mejor entendamos que hay un inútil que se llama Satanás que quiere arruinarnos la vida a todos. Isaías 14, 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Quiero que entienda el verso 12 al inicio. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Quién está escribiendo aquí? Isaías. ¿Dónde está escribiendo David? ¿Desde dónde? Desde la tierra. Y dice: ¿cómo caíste del cielo? Entonces Satanás cae del cielo a la tierra. Lo interesante es que cómo puede ser un Dios que nos ama tanto, que hizo el universo para redimirnos aquí porque sabía que Adán iba a meter la pata con Eva. ¿Por qué metió a Satanás? Mire qué lindo la madeja de hilo que Dios nos ha dejado. Dios en el cielo no tenía una ley que dijera que no se podía pecar y que si haces esto pecas. No había una ley. Entonces, aunque Satanás peca, Dios no tiene cómo juzgarlo. Entonces lo manda a la tierra. Y aquí en la tierra, Dios mete a sus niños bonitos, que somos nosotros, ¿verdad? Y literalmente dice Adán y Eva: de todo árbol pueden comer, menos de este. Si comen de este, se arruinaron. Viene Satanás y monta su plan y llega donde Eva y le dice: Eva, no, Dios les ha dicho que no coman de todo árbol. Eso no fue lo que Dios dijo. Dijo: de todo coman menos de uno. Y le dice que van a morir. No van a morir. ¿Y qué hizo Eva? Comió. Ahora, cuando Dios da una ley y dice: de esto no se come, ¿en qué lío se metió Satanás cuando hizo pecar a Adán y Eva? Se convierte en un culpable de haber seducido a la humanidad, culpable de haberle arruinado la vida a la humanidad, culpable de haber despedazado familias, la salud de miles de personas. Satanás es culpable. Por eso, cuando usted lee en la palabra, dice que un día nosotros vamos a juzgar a Satanás. Nosotros, porque a nosotros nos fregó la vida. ¿Está entendiendo?
Entonces, vamos a hablar un poquito sobre Satanás en la tierra. Satanás tenía que estar en la tierra porque aquí en la tierra Satanás, se lo he repetido muchas veces, aquí está ilegal porque Satanás no se puede sujetar a tiempo, espacio y materia al mismo tiempo. Entonces Dios lo manda bien limitado, pero nosotros le abrimos todas las puertas. ¿Cuándo? Cuando desobedecemos a Dios, cuando Dios dice por estos caminos tienen que caminar y usted dice no, allí no me gusta, mejor me voy aquí. Ahora, Satanás tiene un historial de querer destronar. Ese es el historial de Satanás. Satanás quiere destronar, quitarle el trono. Se lo quiso quitar a Dios, quiso destronar a Dios en el cielo, destronó a Adán y Eva y hoy te quiere destronar a ti. Ese espacio que Dios te garantiza que vas a ser exitoso en la vida, el diablo te quiere zafar la silla para que caigas sentado en el suelo y no avances al futuro que Dios tiene preparado para ti. Yo no sé si esta prédica es para usted o hay gente más sagaz para agarrar la palabra a quien hay que llevársela, pero yo se la estoy tirando. Ahora, el diablo fue destronado del cielo por querer correr el cielo con sus dominios. El diablo quiso correr el cielo a su manera. ¿Cómo lo quiso correr? A su manera. Le dijo a Eva que la vida se vive a la manera que a mí me dé la gana. Y te dice a ti, tienes que vivir la vida de la manera que te dé la gana. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros hagamos. Por eso es que nosotros los cristianos no podemos andar dejándonos aconsejar de cualquiera. Hay mujeres que vienen de Latinoamérica bien santitas y cuando llegan aquí se vienen a juntar con mujeres que se han dado en la trompa y se han reventado la cara y ahora ellas se convierten en consejeras de cristianas. O sea, ¿qué no olfateas? ¿Qué no tienes olfato? ¿Que el diablo lo que te quiere hacer es destronarte y reventarte? ¿Cómo uno puede escuchar un consejo? Hermanos, por el amor de Dios, agarremos un ejemplo. Tú eres una mujer casada, un hombre casado, y estás teniendo ciertas dificultades. Y alguien mundano se da cuenta de tus dificultades. Y tú agarras a un mundano que ya hizo leña, 3 matrimonios que te venga a aconsejar a ti. ¿Es lógico eso? Hermano, eso es estúpido. Y aquí no pasa, pero yo conozco iglesias donde ha pasado eso. Sí. Entonces, mire, Satanás viene a la tierra y quiere gobernar la tierra y piensa en el macabro plan de destronar al hombre, porque fue a nosotros que Dios nos dejó el gobierno. Se lo demuestro en el hilo y vamos a ir hasta el Génesis allá atrás, hasta donde comenzó el hilo. Miren lo que dice el inicio del hilo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. O sea, a usted también, aunque sea mujer, aunque sea del otro bando, también Dios lo hizo a usted. No lo hizo así, pero usted decidió hacerse así. Ahora, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Diga conmigo, ¿para qué nos hizo Dios? ¿Qué dice el resto del versículo? Semejanza y señoree. ¿Para qué nos hizo Dios? Para señorear. Pero vamos al verso 26 de la misma madeja de hilo. Verso 28. Y los bendijo Dios. ¿Para qué los bendijo Dios? Y les dijo, ¿qué les dijo Dios? Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen. ¿A qué nos puso Dios en la tierra? A señorear. ¿De qué nos tiene este mundo ahora? De esclavos, de lavar y poner, de comer salteado. Esas son frases que usaba mi abuelita. De lavar y poner quiere decir que la misma ropa que te pusiste hoy la lavas en la tarde y te la pones mañana. Y comer salteado es que a veces desayunas, a veces no. A veces cenas, a veces te acuestas con la barriga vacía. Ahora, convence a la mujer de tocar lo que no debía tocar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Si tú eres casado, tienes una esposa, ahí tienes. Toca el piano. Es tu esposa.
Pero ¿en qué cabeza cabe que vas a andar tocando el piano ajeno? Eso ya huele a diablo. Entonces, Eva, escuche bien, vámonos allá al inicio de la madeja de hilo. ¿Ah? Eva ahora tiene que vivir con la carga de haber sido engañada. Quiero que usted se ponga a pensar, la pareja original, como si usted mete las extremidades aquí y dice, híjole, me equivoqué, ¿qué hago? Y es que yo la regué, ¿qué voy a...? Imagínese Eva, haberle dañado la vida al mundo entero. La pobre Eva, los días de Eva, ¿cómo serían? Las noches de Eva, haber sido engañada. Ahora, Dios, fíjese, Dios les diseña y les crea una belleza de universo. Mejor que un hotel 5 estrellas. Y de la noche a la mañana son expulsados del jardín. Son los primeros indigentes. Y son la primer familia disfuncional. Ahí nace la disfuncionalidad de la familia. Porque no vamos a encontrar una familia perfecta. Hay gente que dice, ay, cómo quisiera ser de esa familia. Son ruines también. Todas las familias están carcomidas por el pecado. Ahora, desde entonces, cada familia tiene sus problemas. Entonces, no podemos andar envidiando. No, es que si yo fuera de las Kardashians. Amados hermanos, la gente, yo no sé qué tiene la gente en la cabeza hoy en día. Miren la música. Y yo me acuerdo cuando yo era mundano. Y habían canciones que tenían sentido, por el amor de Dios, que usted las escucha hoy todavía y dice, ¿qué tienen de malo? Sí, usted las escucha y hay una canción que cantaba el hermano Napoleón, que se llamaba Hombre. Ese es un poema a cómo un hombre debe de comportarse en la vida. Pero ahora aparece un loco ahí. En la guagua se siente lol. Por Dios santo. Y ya los hartó que en la guagua. Ahora viene otro y todo mundo quiere ir detrás de él. Y esa es su onda. Y la gente ahí, ¿verdad? Y hasta a mí me sale fácil. Hermano, no tiene sentido. Mientras tanto tenemos a un Dios que quisiera llenar las iglesias para que escuchen su palabra, y las iglesias están vacías y los estadios con estos inútiles están llenos. Tercer parte, en los 7 minutos que me quedan. El árbol y el animal. Póngale mucha atención, porque en esto vamos a fundar esta serie. Mire, por un árbol entró el pecado. ¿Se había puesto a pensar en eso usted? Por un árbol entró el pecado. Comieron de ese árbol. Y por un animal entra la solución temporal al problema. Árbol, animal. Árbol, animal. Ahora, el hilo no comenzó con el capítulo 4 de Génesis. Comenzó con el capítulo 3. 15 especialmente. El capítulo 4 es la segunda generación de locos, pero el capítulo 3 es la primera generación de locos. Ahora, quiero que le ponga atención a este detalle. Adán y Eva pecan y ahora se dan cuenta que andan desnudos. Yo no sé por qué les daba pena que uno se viera con el otro, si eso es normal, pero sintieron vergüenza. Allá le preguntamos a Adán por qué tuvieron pena el uno del otro. Entonces viene Adán y se puso a pensar y dijo, ¿con qué me tapo? Y vio el higo, el árbol de higo, y agarró hojas y se tapó él con la esposa. Yo no sé si se puso algo atrás o no, pero se tapó. Y Eva también tapadito los dos con una hoja. Y cuando Dios sale a buscarlos y pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Cómo los halló? Tapados con hojas de higo. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Decirles, cabezas huecas. No lo dice la Biblia, pero lo más seguro es que ganas les sobraron a Dios. ¿Cómo se les ocurre taparse con una hoja de higo?
¿Por qué Dios les quita las hojas de higo y agarra cuero y se los pone? Yo no creo, mire, la Biblia no dice que Dios mató un animal, secó el cuero, lo mandó a un lugar a curtirlo y de ahí, ¿verdad? Agarró una máquina de coser y les hizo un vestido. No, los tapó con cuero. Lo más seguro es que el cuero todavía echaba sangre porque mató un animal, pero le quitó la hoja. ¿Qué quiere decir eso? Dios lo que le quiso decir a Adán y Eva es: con el fruto del árbol no es la solución para que cubran sus errores, porque del árbol salió el pecado. Esto es como que usted vaya al mundo a que un mundano lo aconseje. Dios te va a decir: no, así no se tapan los huecos de la vida, así no se tapan los errores de la vida con hojas. No, los huecos de la vida se tapan con un cuero que quizá todavía esté echando sangre de un sacrificio. En la vida, la única manera de nosotros solucionar ese problema que estamos teniendo en la vida es a través de la sangre de aquel que fue sacrificado por nosotros. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Ahora, quiero que le ponga atención a este detalle. Quisieron solucionar el problema con un producto del campo: hojas de higo, árbol que salió de la tierra. Verso 17 de Génesis 3. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra. La tierra nutrió al árbol, el árbol dio hojas, Adán y Eva agarraron hojas y Dios dijo: no, así no se arregla este problema. Entonces ahí viene otro problemita, y ahí es donde vamos a seguir la segunda parte. Ahora, por la tierra nutrir al árbol es maldita. Dios mismo, escuche bien, asume la responsabilidad de la redención y va y encuentra un animalito, lo sacrifica, le quita el cuero, agarra a otro, lo sacrifica, le quita el cuero y viene y los tapa. Dios. Árbol, pecado; animalito, solución al problema. ¿Va conmigo hasta ahí? Ok, porque esto sigue. Dios se encarga en el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Matar animales en ese entonces no era una costumbre. No, es que ahí mataban un montón de animales, curtían las... No, es Dios quien comienza el sacrificio de animal. Porque cuando usted analiza el Génesis, Dios nunca le había dado instrucciones al hombre que comiera carne. Ahora, no es casualidad. Fíjese, póngase a pensar aquí surge el problema, mis hermanos. ¿A qué se dedica Caín? Al campo, a plantar arbolitos. ¿A qué se dedica Caín? A criar ovejitas. Abel, a criar ovejitas. ¿A qué se dedicó Caín? Al problema. ¿A qué se dedicó Abel? A la solución del problema. ¿A qué te estás dedicando tú? ¿A saciarte del mundo? ¿A hacer mal lo que tus amigos del mundo te dicen? ¿O te estás dedicando a criar ovejitas? A criar ovejitas para que otros mañana sean limpios de su pecado. ¿A qué te estás dedicando? Entonces, cuando Caín viene a Dios, viene con un sacrificio de cosas de la tierra que ha sido maldita y de plantas, ¿verdad? Que por ahí vino la maldición. ¿Y qué pasa? Dice que no agradó a Dios. Pero aquel vino con una ovejita y dice que eso sí agradó a Dios. Recuerde, Abel no ha muerto todavía, pero Dios ya sabía que Eva y Adán habían cometido un error. Amados hermanos, jamás vas a encontrar la solución para tu desnudez en el mundo. La vas a encontrar en Cristo. No busques por el mundo. Es que yo lo que necesito es un mejor trabajo. No, vas a tener un mejor trabajo y no vas a ser feliz. No, es que lo que yo necesito es una esposa. Vas a tener una y no vas a estar feliz. Ahí comienzan los pleitos.
Y no vas a ser feliz. Vas a querer tener hijos y van a venir hijos y no te vas a sentir satisfecho. Lo único que te va a llenar es Dios. Es lo único. Te estoy hablando que lo que fue la solución al inicio de la madeja sigue siendo la solución hoy. Nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado, ni nunca va a cambiar. Mire, no es casualidad que a Dios no le agradó el sacrificio de Caín, y sí le agradó el sacrificio de Abel. Dios protege al hombre de su mismo error, que no coma del árbol de la vida y viva para siempre. Ahora, Dios a nosotros nos hizo eternos. Usted es eterno. El problema es que no se sabe dónde va a pasar la eternidad, si en el infierno o en el cielo, pero usted es eterno. Así lo diseñó Dios. Ahora, un padre eterno quiere tener a sus hijos en la eternidad y lucha y ha hecho todo esto en esta madeja desde el inicio hasta el final con tal de tener a sus hijitos en la eternidad con él. Y aquí hacemos todo lo posible por llevarle la contraria a nuestro Dios. Quiero leerle algo que estoy por publicar en uno de esos videitos que suelo hacer. Fíjese que aquí en la tierra el amor es caro, pero el sexo es gratis. Este mundo está bien complicado. Aquí para una chica perder un celular le duele, pero perder la virginidad ya no le duele. Mire, la moda aquí es usar alcohol y usar drogas. Si no las usas, eres anticuado. Los templos donde se adoraba a Dios, muchos de ellos ahora son discotecas de satánicos. Aquí la mentira es verdad y la verdad es mentira. La mujer le tiene más miedo al embarazo que a una enfermedad venérea. Aquí, pedir una orden de comida es más rápido que te atiendan en un hospital en emergencia. Aquí, la gente llena de errores se molesta cuando le dice la verdad, pero se alegran cuando les dicen que están bien, que no tienen que cambiar absolutamente nada. Aquí, el dinero es más importante que la familia y que la salud. Además, aquí, en este mundo, los niños creen que saben igual o más que los adultos. Ese es el mundo. Ese es el árbol. ¿Vas a seguir queriendo saciar tus vacíos del mundo? Ese es el mundo que tenemos ahora. Mientras por el otro lado, Dios te ofrece perdón, te ofrece bendición, te ofrece eternidad al lado de Él. Él ya, Dios mío, hizo este universo para que no tuvieras una condenación eterna. Él ha luchado a través de la historia para estar con sus hijos. Gracias a que Dios estuvo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, de ahí viene el Mesías. Jesús viene a dar la vida por cada uno de nosotros. Él es llevado a la cruz, Él es clavado, martillado en esa cruz, latigado, coronado con una corona de espinas, traspasado por una lanza. Él es sepultado, resucita al tercer día y ahora está a la diestra del Padre para arreglarnos todos nuestros problemas, y nosotros seguimos de burros llevándole la contraria. Póngase de pie. Hemos concluido en esta prédica con el árbol y el animal. Qué interesante que Caín se dedica al tema de cultivar, mientras que Abel se dedica a criar ovejas. Y es exactamente los dos tipos de mundo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Como cristianos tenemos el mundo y tenemos la iglesia. Vemos nosotros cómo
Adán trató de solucionar el problema del pecado con una solución mundana, las hojas de higo, y no le funcionó. Dios se las quitó y le puso cuero. Lo que Dios nos está diciendo ahí es que el pecado no se arregla con el pecado. El pecado se arregla única y suficientemente con la sangre de Cristo. Es lo que realmente Cristo vino a hacer aquí a la tierra. Y si esta palabra te ha hablado y tú sientes que necesitas entrar en una relación con Dios, ¿por qué no te atreves a hacer esta oración conmigo? ¿Estás listo? Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco que tú eres mi Salvador y que has dado tu sangre para la redención del mundo. Hoy acepto tu sangre como sacrificio y gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esa oración, has dado el paso más importante que alguien puede dar un día. Yo tuve que dar ese paso, pero ahora viene el segundo paso. Comienza a estudiar la palabra. Plántate en una iglesia que tenga una buena y sana doctrina y vas a comenzar a crecer, porque no basta aceptar, tenemos que permanecer y tenemos que ir creciendo. De lo contrario, casi que no hemos ganado nada, porque el enemigo va a terminar persuadiéndonos que volvamos atrás. Dios te bendiga y te felicito por haber dado ese paso, y a los que ya lo habían dado, los felicito por haber agarrado toda esta información y ahora les insto a que la apliquen en sus vidas. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande